Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Hola, doctora, buenos días. buenos días, doctora. Buenos días. Ok, creo que ya estamos todos. Nos falta el doctor Ignacio. Ahí viene. Listo. Para decirle sí. ¿Recuerdan lo que estábamos revisando la clase pasada? Que nos quedó pendiente para hoy. Era revisar prácticamente esa gráfica. Lo que decía era, o yo me lo imagino como el diseño arquitectónico, donde tenemos la variable, posteriormente la maniobra y posteriormente el desenlace, que aquí lo vemos al lado, al lado izquierdo serían los subgrupos. Después, en donde dice intención de tratamiento, sería, en el caso anterior, sería la neumonía, que si estaba presente o no estaba presente, y los hazard ratio que serían, en el caso que nosotros vimos, eran los ORs ajustados de mortalidad, Ok. que era que no sabíamos cómo hacerlo, que usted decía que, que era una forma de proponer otro cuadro, ¿no? Ok. Entonces, estábamos revisando la clase pasada cuáles eran los factores de riesgo de mortalidad en población pediátrica. Entonces, teníamos diferentes factores que eran predictores. Uno de ellos era neumonía, la edad, la intubación o no, el ingreso a la UCI y el riesgo cardiovascular elevado. Ajá. Ustedes me decían, algo que confundió en las tareas es que era una cohorte, pero ustedes lo que calcularon fue ORs. Entonces, la medida de asociación para los estudios que son longitudinales es riesgo relativo. O bien, si tienen la variable tiempo, pues será hazard ratio. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo podríamos hacer un modelo multivariado para riesgos relativos? Yo les decía, no hay como tal un modelo de regresión que nos permita calcular riesgo relativo. Pero ¿cómo podríamos hacerlo multivariado? Estratificando. ¿Qué significa la estratificación? Este es el artículo de Sprint que habíamos revisado, en el que se evalúa si el tratamiento antihipertensivo intensivo es mejor que el estándar para prevenir enfermedad cardiovascular. Ajá. ¿Qué sería un modelo estratificado? Vean, en la parte de arriba tienen el hazard. El hazard es el hazard total para todos los desenlaces que ellos evaluaron y para toda la población. Entonces, de forma general, lo que nosotros observamos es que el tratamiento intensivo se asocia a una disminución de riesgo del desenlace, que es enfermedad cardiovascular, muerte, infarto, con intervalos de confianza que van desde 0.64 a 0.89. Pero después se va estratificando, es decir, se van agregando las variables que ustedes consideraron que podían impactar en el estado basal. Entonces, cuando les pedimos que ustedes se estratifiquen o que hagan su modelo estratificado, a lo que nos referimos es a esto. En general, en toda la población se comporta el tratamiento intensivo como un factor de protección. Pero, ¿qué pasa cuando lo analizamos de forma separada? ¿Qué pasa cuando lo analizamos de acuerdo a la presencia o no de enfermedad renal crónica, Oscar? ¿Cómo se comporta la maniobra? Mm, Pareciera como que el tratamiento intensificado tendría como que sería ligeramente mejor en los pacientes que no tienen la enfermedad. ¿Ok? Es mejor en los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. Pero ¿qué pasa en aquellos que tienen enfermedad renal crónica? En los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, a ver, Va de 0.82 a 0.63 a 1.07.
Pareciera como que tuviera también esa mejoría, pero el problema es que también el intervalo de confianza llega hasta 1.07. A ver. Entonces, pues sí pareciera como que tendría también esa mejoría, sin embargo, cuando lo comparaba en el grupo, en ambos grupos no tuviera tanta significancia estadística. Tiene beneficio en los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. Los pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica, el tratamiento intensivo no mejora la enfermedad cardiovascular. Esto es el análisis estratificado. Y aquí, si lo que estuviéramos observando fueran riesgos relativos, sería un análisis multivariado. ¿Por qué? Yo estoy considerando el efecto de la maniobra, que es tratamiento intensivo o tratamiento estándar, pero además estoy haciendo el ajuste por enfermedad renal crónica, por edad, por sexo, por raza, por antecedente de enfermedad cardiovascular. Entonces, al final, este sería el modelo multivariado cuando tienen riesgos relativos, este análisis estratificado. ¿Pero qué limitante le ven? ¿O no tiene limitantes? Alexander. El valor de P, ¿no? En ninguna es significativa. Ok. ¿Qué más? También depende del tamaño de la muestra. Por ejemplo, dice que lo que yo logro entender en esta tarea es, por ejemplo, hubo 3.348 pacientes. Ya lo entendí. 3.348 pacientes, de los cuales solamente 135 no tenían enfermedad renal. Y lo abajo era 1.330 pacientes, de los cuales solamente 108 tenían enfermedad renal en el tratamiento intensivo, ¿no? No. Bueno, En los pacientes que no tienen, bueno, con enfermedad renal crónica, en los que no tienen enfermedad renal, 135 de los que tuvieron el tratamiento intensivo desarrollaron el desenlace, que fue enfermedad cardiovascular. Esto en comparación con los pacientes que tenían enfermedad renal crónica previa, en los cuales solo 108 desarrollaron el desenlace. Y se contrasta con el tratamiento estándar. Gracias. Entonces, es la incidencia de la enfermedad, la incidencia del desenlace, que es enfermedad cardiovascular, en el tratamiento intensivo versus el estándar, pero ver cómo se comporta de acuerdo a diferentes condiciones. Ahora, Alexandre, para presión arterial sistólica, no es cierto, para enfermedad cardiovascular previa, ¿cuál es el comportamiento? Pues igual para pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular previa, tuvo un efecto protector. Y para pacientes con enfermedad cardiovascular previa, pues no fue significativo la diferencia, ¿no? Exacto. Entonces, vean cómo, a pesar de que pareciera que en el total de la población mejora, cuando ustedes se estratifican de acuerdo a diferentes condiciones, esto no se comporta de esta manera. Entonces, esta es la importancia del análisis estratificado, de que ustedes identifiquen qué condiciones pueden hacer que su resultado sea distinto. Esto es entonces el análisis multivariado para riesgo relativo. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos en SPSS? ¿Cómo se les ocurre que podríamos evaluar el riesgo relativo estratificado? ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿Con una regresión logística? No, porque lo que yo quiero calcular, doctora Lupita, es riesgo relativo. Y si hago una regresión logística, me va a dar OR. OR. Ajá.
Mm, ¿Cómo le hacemos? Podría ser haciendo, bueno, realizando una tabla de 2 por 2. ¿Ok? Bien, pero dividida. Pero ya estratificada, ¿no? Pero ya, ¿Ok? bueno, las variables ya, sí, divididas, ¿no? O estratificadas ya. Ok. ¿Eso cómo lo hacemos en SPSS? Hay una parte, doctora, donde creo que es segmentar, se segmenta la variable Ujú. y entonces, dependiendo de eso, es como yo elijo después el contraste con la maniobra o con el desenlace. Ok. Pero creo que se Entonces, segmenta. lo van a segmentar. Ujú. Ah, Lo van a segmentar, entonces vamos a elegir, la vez pasada en su mayoría en las tareas eligieron como principal factor de riesgo neumonía, pero vamos a ver si la neumonía es un factor de riesgo en, no sé, de acuerdo a los diferentes grupos de edad. Vamos a ver si se comporta igual en los menores de 4 años que en los mayores de 4 años. Ajá. Entonces, aquí la variable de estratificación va a ser edad. Entonces, esto lo obtuve en datos. En datos, segmentar archivos y hacer la comparación de los grupos por edad. Después de esto, se van a hacer sus tablas cruzadas, como ya nos había dicho Yael, y aquí vamos a calcular el riesgo. Entonces, me equivoqué. Ajá. Tablas cruzadas, que va en columnas, el desenlace. que es muerte. Ajá. Ujú. Y que voy a colocar en filas. Mi La maniobra edad. principal, La neumonía. neumonía. Ajá. Entonces, ¿dónde está neumonía? Así. Aquí está. Vamos a calcular riesgo, chi cuadrada y riesgo. Ajá. Después, en casillas, pues aquí recuento observado, esperado, porcentajes por columna y así. Entonces, esto es hacer el análisis estratificado. Aquí está la tabla que proponía Yael. Aquí tienen cómo se comporta la neumonía en los menores de 4 años y cómo se comporta en los mayores de 4 años. Las diferencias son significativas y vean el riesgo para desarrollar neumonía en los mayores de 4 años. ¿De cuánto es? Esto que ustedes están observando es el riesgo de mortalidad de niños con neumonía, pero que son mayores a 4 años. ¿De cuánto es el riesgo? De 22 veces más, ¿no? Ujú. 22.9. El riesgo es de 23.9 con un intervalo de confianza que va de 14 a 40. ¿Y cómo se comporta en los menores a 4 años? Mucho menor, ¿no? De Ujú. 6. Así es. 6.12 con un intervalo de confianza de 4 a 9. Ahora, vamos a ver cómo se comporta en la población general. Entonces, esto que estamos haciendo ahorita es un análisis estratificado y es multivariado, pero solo pueden ir metiendo una variable a la vez. Pueden comparar solo por un grupo. Comparan y toman en cuenta su maniobra y la otra variable de estratificación. Entonces, esta podría ser una limitante, pero al final es multivariado porque está tomando en cuenta su maniobra, pero aparte otra variable. Eso lo hace un modelo multivariado. Y vamos a ver cómo se comportaba en general, el riesgo relativo en general. Entonces, vean, el riesgo es de 12 con un intervalo que va de 9 a 17. Pero ahorita ya ustedes observaron que los menores de 4 años tienen menor riesgo de mortalidad por neumonía contrastado con aquellos que eran mayores a 4 años. ¿Esta parte quedó clara? De cómo hacemos el análisis estratificado.
Entonces Sí. hacemos variable por variable y finalmente lo vaciamos en una tabla. Ajá, y ese sería su modelo. ¿Y cómo lo presentarían? Como en el artículo de Sprint. Bueno, ahí lo que ustedes mostrarían, si no quisieran hacer el forest plot, bueno, pues lo que mostrarían es el cuadro, el hazard, de esa manera. Ajá. Ese artículo en especial me gusta mucho porque para mí representó el poder entender lo que era un análisis estratificado. Cada vez que nos pedían en alguna clase, seminario, metodología, creo que con ese artículo entendí la importancia de la estratificación. Pareciera que en general la maniobra es buena, pero no es buena para todos los grupos. Ya vimos que por lo menos para los pacientes con enfermedad renal crónica no es buena, no ayuda, no tiene beneficio, ni para los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular previa. Doctora, disculpe. Perdón, doctor. ¿Y el valor de P ahí, doctora? Está arriba. Se los da arriba. Pero Ah, ok, ustedes ni ok, siquiera ok. necesitan el valor de P. ¿Para qué lo necesitan? Si tienen un riesgo relativo que va de 6.12 con un intervalo que va de 4 a 9.3. Es que Pues, ya ve que en el otro, como dice, un ejemplo, enfermedad renal crónica, sí o no. Entonces, en el hazard ratio le ponen el valor de, no sé, en este caso sería el RR, y arriba le ponían el valor de P, Está para ver si arriba. había diferencia entre los que tenían el problema o no. Ajá, ok, Está arriba. Pero ustedes ok, en realidad no lo necesitan. ok. No lo necesitan porque si muestran los intervalos de confianza, sabríamos que ese valor de P no es significativo. Entonces, no Ok. necesitarían siquiera mostrarlo. Ah, Pero ok. lo cierto es que los artículos que yo he mandado a las revistas, en algunas me lo han regresado porque no le incluyo el valor de P. Entonces, Ajá, ok, podrían no incluirlo, pero si lo quieren incluir, pues viene en la parte de arriba, como lo sacaron con una chi cuadrada. ok, de acuerdo. Doctora, perdón, ¿podría poner otra vez el ejemplo donde hizo la estratificación ahí por grupo en el SPS, por favor? ¿En qué paso? Es que vi donde puso grupo, pero es que ahí me perdí. Ok. Te vas a datos. Ay, espérenme, déjenme quitar esta cosa del Zoom. En datos. Si te vas a datos, le pones segmentar archivo. Tienes Ok. 3 opciones. Analizar todos los casos, no crear grupos, comparar grupos. Ahí vas a meter tu variable de Ok. estratificación. Metimos edad, pero ustedes podrían hacerlo para todas las variables que consideraron importantes dentro de la estratificación. Entonces, podría ser tal vez pacientes con riesgo cardiovascular. Y después ya nada más te vas a tablas cruzadas y lo corres. Las tablas cruzadas no cambiarían, lo único que cambiaría es la variable de segmentación o estratificación. Ya. Doctora, otra pregunta. Muchas gracias. En la estratificación o en la segmentación, ¿tiene que ser una variable dicotómica o puede ser, o sea, así como el índice de masa corporal, que son 4 estratos, un ejemplo? ¿O solamente tienen que ser 2? Acuérdense que el riesgo relativo se calcula con una tabla de 2 por 2. Entonces, Ajá. esa podría ser una de las limitaciones. La otra Ah, ok. opción es que hagan variables DOMI, que tengan índice de masa Ajá. corporal con sobrepeso 0 y 1, con índice de masa corporal normal 0 y 1, y con obesidad 0 y 1, y que lo vayan Ok. haciendo grupo por grupo. Ah, ok, de acuerdo. Porque Gracias. si tuvieran aquí una variable que tiene 3 categorías, les pondría que no se puede calcular el riesgo relativo. Exacto. Ok, gracias, doctora. Doctora, una pregunta. Y por Sí. ejemplo, en esta tabla que estamos dejando en la tabla 2x2 neumonía y muerte, le Ajá. agregamos el riesgo cardiovascular o sea, estaríamos juntando dos, neumonía y riesgo cardiovascular. Así es, No, se parecería a esta, déjenme ver dónde está el artículo de Sprint. Lo que ustedes estarían mostrando, aquí sería, en lugar de tratamiento intensivo, sería neumonía, contrastado con aquellos que no tienen neumonía. El desenlace es muerte
Y aquí lo que ustedes me mostrarían en el riesgo relativo, en este general, sería, ¿de cuánto nos salió? Creo que de 6, no, de 12, con un intervalo que iba de 6 a 18. Aquí lo que ustedes pondrían es para edad mayor a 4 años y menor a 4 años, cómo se comportaba el riesgo relativo en los mayores a 4 años y menores a 4 años, o en aquellos con riesgo cardiovascular normal y elevado. Ajá. Y lo que mostrarían serían estos riesgos relativos. Ajá. Esto sería lo que ustedes mostrarían. 1.7 con este intervalo que va de 0.8 a 3.8. Ajá. Y aquí de 14 con un intervalo que va de 10 a 20. Ajá. Esto sería lo que ustedes colocarían en su cuadro. Doctora, otra pregunta, perdón. En ese caso del riesgo cardiovascular, cuando usted hizo la edad mayor de 4 años o menor de 4 años, todos los P, los valores de P eran de 0, o sea, eran significativos. En ese caso, veo de que en la parte de arriba tengo uno que es significativo y el otro que no es significativo. Pero el que tengo que poner es el que sí perdón, con el que estoy comparándolo, obviamente, ¿no? Es con el que tiene la enfermedad. Lo que tú tendrías que poner es el valor de P para cada uno. Ajá. Ok, Entonces, ok. aquí tendrías un valor de P que no es significativo para el primer grupo, pero De tienes un acuerdo. valor de P que es significativo para el segundo grupo. Perfecto. Es que yo pensé que ese valor de P que está ahí era, era cuando se comparaba si está enfermo o que tiene la enfermedad crónica o no la tiene. Entonces, entre ellos dos te da el valor que no hay significancia entre los dos. Así es. Ok, Entonces de sería acuerdo. 1 por 1. Ok, de acuerdo. Entonces, esto fue lo que nos faltó la clase pasada. La otra parte que nos faltó, me dijeron que querían hacer forest plots, que querían graficar forest plots. Una opción podría ser que grafiquemos un forest plot en SPSS. Vamos a ver cómo. Vamos a continuar con el mismo ejemplo. Entonces, si ustedes tienen un cuadro de resultados, para graficarlo en SPSS, ¿qué es lo que necesitan? Van a necesitar tener el riesgo relativo de cada variable y el intervalo de confianza superior e inferior, como se observa aquí. Entonces, eso es lo que ustedes van a necesitar para poder graficarlo. Entonces, requieren el riesgo relativo para cada variable, el intervalo de confianza superior e inferior. Y aquí la variable que van a considerar. En este caso, lo vamos a poner, es edad menor de 4 años, sexo masculino, neumonía, inmunosupresión, riesgo cardiovascular, obesidad, ingreso a terapia intensiva e intubación. Entonces, vean cómo mi tabla está conformada solo por 4 columnas. El nombre de la variable, el riesgo relativo inferior y superior. A partir de aquí, ustedes lo pueden copiar a SPSS. Vamos a copiarlo en una base nueva, pero para que no lo tengan que copiar una por una, entonces lo único que hacemos es abrir un documento nuevo. Y lo pegan. Aquí está. Entonces aquí van a pegar sus datos de Word. Entonces, aquí vamos a quitar la primera.
vamos a modificar los nombres. Entonces, esta primera variable es el nombre de los variables o factores de riesgo. Ajá. La segunda corresponde a riesgo relativo. La tercera corresponde al intervalo de confianza inferior. Y la tercera corresponde al intervalo de confianza superior. Y bueno, aquí para que quede bonita su gráfica, factores de riesgo. Después, riesgo relativo, intervalo de confianza inferior, intervalo de confianza superior. ¿Alguna idea de cómo lo hacemos? No. ¿No? ¿Idea? Igual con las tablas cruzadas, ¿no? Tablas cruzadas. ¿Ok? ¿No? Nos vamos a gráficos. Este gráfico no lo habíamos revisado antes. Entonces, para hacerlo, nos vamos a gráfico, cuadros de diálogo antiguos y nos vamos a líneas. En líneas, elegimos líneas verticales y la última opción que dice valores individuales de los casos. Ajá. Aquí, los puntos a representar, aquí van a poner sus variables. Ajá. Ahí, espérenme tantito, me equivoqué. ¿Ya vieron el error que tuve? Todas las variables me aparecen de cadena. Tienen que ser numéricas, excepto el nombre del factor de riesgo. Ajá. Y aquí tienen que ponerle que son variables de escala, si no no nos lo va a graficar. Listo. Otra vez, se van a gráfico, cuadro de diálogos antiguos y a líneas. Líneas verticales, valores individuales de los casos. Ajá. Aquí, ahora sí, los puntos a representar son estos tres: riesgo relativo, intervalo de confianza superior e inferior. Ajá. La variable de ajuste es esta. Ajá. Y aquí ustedes pueden ponerle el título a su gráfica. ¿Cuál sería el título de nuestro gráfico? Para que todo el mundo le entienda y no tenga duda. Entonces, lo que queremos evaluar es factores de riesgo, factores de mortalidad en niños con COVID. Aquí en línea 2 pueden especificar que se trata de un modelo que es bivariado. Listo. Y le dan a aceptar. ¿Qué les parece el gráfico? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Se parece a los que habíamos visto con anterioridad? No se parece, pero No. la verdad está mejor el otro. Lo podemos ir modificando, lo podemos ir poniendo más guapo. Entonces, le dan doble clic y lo primero que podemos hacer es, aquí está bastante extraño el que estén los factores de riesgo puestos de esta manera. Entonces, aquí lo que podemos hacer es colocarlos de esta manera. Así se ve más sencillo. Entonces, otra cosa que podemos hacer es ir cambiando las escalas. Si le dan otra vez doble clic, aquí nosotros podríamos poner una línea de referencia. ¿Cuál sería nuestra línea de referencia? ¿Dónde pondrían esa línea de referencia? ¿Qué valor le pondrían? 1. Exacto. Ajá. Entonces, ahí está, en 1. Después ustedes pueden ir modificando esta línea de referencia, a lo mejor le cambian el color, la ponen a lo mejor la ponen punteada, la pueden hacer más gruesa para que resalte. Ay, aquí creo que ya modifiqué todo. No fue solo el borde. Entonces, ustedes la pueden ir modificando, entonces aquí no se modificó nada.
Aquí su línea, entonces podría ser roja. El estilo puede ser este. Ajá. Ujú. Aquí, solo que yo había modificado los gráficos. Déjenme. Sobre donde queremos modificar le damos doble clic. Ajá, si no vean lo que Ok. pasa, como a mí, que se modifica todo. Entonces, aquí la única que a mí me interesa resaltar es esta. Ujú. Ajá, en posición 1. Ajá. Entonces, aquí, esta sería la única que ustedes tendrían que resaltar. Y después, bueno, el riesgo relativo, aquí ustedes pueden modificar, está como un círculo. Entonces, ustedes, en lugar del círculo, como se coloca en los forest plots, es con rombos. Ajá. Entonces, ya les aparece aquí el rombo. Y ahora, en los intervalos de confianza, lo que se coloca es esta línea, esta, ajá, y le ponen aceptar. Ajá. Después, en el intervalo de confianza superior, harían lo mismo. Colocar esa línea. Ajá. Listo. Ajá. Y aquí no, ni se guardaron. Ajá. Entonces, de esta manera, ustedes lo van acomodando. Ajá. Aquí no me gustó cómo quedó. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces, acuérdense, cuadros de diálogo antiguos, líneas verticales. Ajá. Esto queda igual. El título queda igual. Ajá. Entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo lo cambiaba de posición? ¿Cómo ponía los nombres ahora en el lugar de la Y? ¿Cómo la cambiaba de posición? En los cuadros que tiene arriba, que marca cómo están las líneas. Esta, exacto. Ajá. Después, bueno, aquí es donde ustedes seleccionan. Yo quiero un rombo para el riesgo relativo. Para los intervalos de confianza, aquí escogen, pueden ser esta línea o esta línea. Y seleccionan el color. Lo mismo para el superior. Ajá, creo que ese ratito lo que no seleccionamos fue el color. Listo. Ajá. Entonces, factores de mortalidad de niños con COVID. Aquí son factores de riesgo y aquí, en lugar de valor, lo que pueden hacer es modificarlo y colocar que se trata de riesgos relativos, intervalo de confianza al 95%. Ajá. Superior e inferior. Entonces, esta es la manera en que ustedes podrían hacer un forest plot en SPSS. Acuérdense, la línea de referencia es muy importante. Entonces, aquí no se olviden de ponerla en 1. Y después, la línea de referencia la cambian, pero solo seleccionen esa. Ajá. Entonces, bueno, aquí la voy a poner solo esa y roja o del color que quieran para resaltar. Ajá. Y bueno, así quedaría su forest plot en SPSS. Aquí ustedes, si le dan clic en los valores, pueden modificar la escala. Entonces, va desde 0 hasta 200. Aquí lo pueden ir modificando. Entonces, aquí ya se cambiaron los diferentes valores de los riesgos relativos. Pero vean, ¿qué les llama la atención de neumonía? De ese riesgo relativo de neumonía. El intervalo de confianza se amplió, ¿no? Hasta como 145. Ese intervalo de confianza está muy amplio. Esta base de datos de la cual lo saqué, solo incluyó a los pacientes que tenían COVID confirmado. Entonces, en este grupo solo había 27 desenlaces. Esto es lo que hace que el intervalo de confianza sea más amplio aquí. Porque en lugar de tener los 11,000 participantes en la base que teníamos previamente, aquí solo se tenían 140,
1440, pero solo 27 desenlaces. Entonces, aquí la amplitud del riesgo relativo de sus intervalos de confianza se debe a tamaño de muestra. Entonces, esta es otra manera de graficar y tener sus forest plots en SPSS. ¿Cuál les gustó más? ¿Este o el que obtuvieron por el Redman? El Redman se ve más profesional. Ok, bien. Ahora, ¿cómo lo haríamos Doctora, pero en Redman? Perdón, Armando. no se preocupe, doctora. Doctora, pero ese del sprint, ¿usaron un programa especial para hacer toda esa estratificación y que calzara todo? ¿O se hace manual? Obviamente el Forest Plot no manual, obviamente con algún programa lo hicieron, pero después lo copiaron y lo pegaron, ¿o hay un programa especial que te lo pueda hacer así estratificado? Pues hay distintos programas. En SPSS, para hacer esto, que fue lo que nos pidió los riesgos relativos y los intervalos de confianza. Ahorita vamos a ver qué nos pide Redman. Redman nos pide el número de pacientes para cada grupo. Ok, de acuerdo. Entonces depende del programa. No dice cuál De fue el acuerdo. que utilizaron. Otro que está muy padre es el de GraphPad, pero es de pago. Ok, Prisma también les permite hacer gráficos. de acuerdo. Pues serían como esas dos opciones. Ahorita, bueno, igual y podrían comprarlo, pero ya cuando estén haciendo el análisis final de sus resultados. Ahorita, como para hacer el ejercicio, no creo que valga la pena, pero sí ya cuando estén haciendo su propio análisis de resultados. Entonces va a depender del programa. Aquí solo requerí riesgo relativo y los intervalos de confianza. Pero si lo hacemos vamos a hacerlo, vamos a calcular riesgos relativos en Redman. Déjenme, vamos a hacer una tabla. La voy a hacer sencilla para no complicarnos demasiado. ¿Cuál sería? Vamos a meter solo esto. Vamos a cambiar de base. ¿Hasta aquí dudas? No. Creo que hay otra que está mucho más clara. Entonces, para Redman, lo que nos va a pedir es que metan ustedes el total de pacientes por grupo, de los que tienen el desenlace, y la maniobra. Esta base que está aquí se utilizó para hacer un metaanálisis. Entonces, vamos a tomar en cuenta, nos va a pedir que pongamos, en este caso, lo que vamos a ir metiendo a Redman son estos diferentes desenlaces. El primero es muerte, eventos cardiovasculares, muerte cardiovascular, infarto, stroke. Lo que nos va a pedir Redman es el total de participantes. Entonces, esto es lo que lo vamos a anotar. Son en el grupo que expuesto a la maniobra de interés, que era linagliptina, nos va a pedir el total de participantes, que son 3.494. En el grupo 2 es placebo, la maniobra de comparación es placebo, y ahí tenemos 3.485. Y lo que nos va a ir pidiendo entonces es el total de eventos en cada uno de los grupos, que son estos, 367 de 3.494, 373 de 3.485. Entonces, tómenle una foto porque ahorita me los tienen que dictar. ¿Listos? Sí. Ok. Vámonos. Entonces, pues vámonos a Redman. Acuérdense que se tarda muchísimo en abrir. Entonces, pues ya lo tenía aquí preparado. Le tienen que poner crear una nueva revisión y terminar.
se van a estudios y referencias. Aquí, en estudios y referencias, en estudios incluidos, lo que vamos a ir poniendo, en este caso, son todas las variables que ustedes quieran analizar. En este caso, vamos a poner los desenlaces, porque yo quiero que me dé el riesgo relativo de cada desenlace. Entonces, aquí es muerte, todas las causas. Y van a ir metiendo todos los desenlaces o variables. Ajá, después es total de eventos cardiovasculares. ¿Qué otra variable sigue? Muerte cardiovascular. Ajá. ¿Cómo esperarían observar los resultados? ¿Qué esperarían tener? Riesgos relativos de protección. ¿O no? Para la linagliptina, que es el medicamento activo. Y vamos a poner otro. De protección. Ajá. Okay. Entonces terminamos. Después de esto, ¿qué hacemos? Ya metimos cada uno de los desenlaces o variables a analizar. Después nos vamos a esta parte que está abajo que dice datos y análisis. Y ahí le ponemos agregar una nueva comparación. Agregar comparación. Entonces, aquí lo que queremos evaluar es efectos. Es el efecto de linagliptina. Ok, listo. Una vez que ya tienen aquí su comparación, ahí está, le ponen agregar comparación. Aquí, ahora nuestros datos van a ser dicotómicos. Tenemos dos grupos, que es linagliptina y placebo, y lo que vamos a contrastar es cada uno de los desenlaces. Entonces, aquí le van a poner para riesgo relativo dicotómico, el nombre de la comparación. Otra vez es efecto en mortalidad cardiovascular. Tienen el grupo experimental que corresponde a linagliptina y el grupo control que corresponde a aquellos que recibieron placebo. Ahora, no queremos OR, queremos riesgo relativo y le ponen siguiente. Queremos intervalos de confianza. Y aquí, del lado izquierdo, será a favor de el experimental, que es linagliptina. Y del lado derecho, a favor del control o placebo. Aquí tenemos que disminuir la escala, no vamos a tener riesgos relativos de 100. Entonces, a lo mejor aquí lo podemos disminuir a 5. Y le ponemos terminar. Ahora, esto se parece mucho a lo que habíamos hecho con anterioridad. Se van aquí a la hoja que tiene el signo de más y seleccionan todas las variables que a ustedes les interese agregar. Entonces ya se las agrego aquí y vean, aquí lo que les va poniendo es el total de eventos, cuántos eventos cardiovasculares ocurrieron en cada uno de los grupos. Entonces, para el primer desenlace, que era muerte por todas las causas, ocurrieron 367 de un total de 3,494. Y en el grupo Pero eso lo placebo, acomodó mal, doctora, porque está arriba dice ahí cardiovascular y la de muerte por todas las causas está más abajo. Ok. ¿Cuál es el dato que debe ir aquí? Ahí dice 221 y el otro 225. De 34,94. 225 de, ¿cuánto es el total? De 3,485. Ok, listo. Ahora, para enfermedad renal crónica.
Enfermedad renal crónica. Porque es 1. 1. Ujú. Y en el otro igual es 1. Ajá, ok, listo. Ahora muerte por todas las causas. Son 200, no es cierto, 367. Ujú, Y en otro grupo 373. ujú, ujú. Entonces vean cómo del lado derecho les está calculando ya los riesgos relativos y les está sacando el forest plot. Para EBC, EBC, déjame buscarlo. ¿Dónde está? EBC, ujú, es que no está en la tabla. dice stroke 17. Ah, ya lo vi. 17 y en el otro 16. Ujú. Y nada más nos falta uno, que es total de eventos cardiovasculares. 434 y Ujú. 420. Aquí. Listo. Ajá. Si le dan clic en esta parte de arriba donde se ve el forest plot, vean cómo nos queda. Vean nuestro forest plot. ¿Con qué programa se ve mejor? ¿Con SPSS o con Redman? Con Redman se ve bien Sí, padre. se ve más Sí, profesional. ¿ok? Con GraphPad se ve mucho mejor. Ujú. Wow. Porque hay más opciones a estarlo modificando. Entonces, vean cómo dependiendo el programa y la medida de asociación que ustedes van a calcular, son los datos que les va a pedir. Para regresión logística, lo que nos pedía es el beta, al igual que para hazard ratio. Nos pedía el beta, pero aquí lo que nos pone, lo que nos pide son los totales. El total de la población para cada grupo y el total de eventos. Era el Ahora, beta y el error estándar, creo, ¿verdad, doctor? ajá, el beta y el error estándar. Ajá, y aquí lo que nos pide son los totales. Entonces depende la medida de asociación y el programa que ustedes estén ocupando. ¿Por qué? SPSS nos pedía solo riesgo relativo e intervalo de confianza y Redman nos pide los totales. Entonces, de acuerdo a estos resultados, ¿cuál sería su conclusión acerca del efecto de linagliptina en pacientes con diabetes para prevención de enfermedad, de muerte cardiovascular o de enfermedad cardiovascular? Que no hay diferencia entre el medicamento y el placebo. Así es. Y no es tamaño de muestra. Se incluyeron a 34, 3.494 y 3.485. Entonces, tamaño de muestra no es. De Este acuerdo. medicamento no tiene beneficio para el desenlace de enfermedad cardiovascular. Ajá. Para ninguno por separado, pero cuando se suma el total de los desenlaces, vean, nada de efecto. Ok. Y entonces, la linagliptina no tiene beneficio para prevención de muerte cardiovascular, muerte por enfermedad renal crónica, EBC o eventos cardiovasculares. Esa sería nuestra conclusión con este forest plot. Entonces, ya vimos hoy dos maneras. Uno, de calcular riesgo relativo y dos, con dos programas distintos. Necesitan hacer muchos ejercicios. Solo se lo van a aprender, van a memorizar los pasos hasta que vayan explorando el programa. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, doctor. No. Ok, bien. Solo la siguiente clase quedamos que querían repasar regresión lineal, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. Entonces, vamos. Quiero ver qué tanto se acuerdan. Tenemos 4 minutos. En 4 minutos, en 3 minutos. Es un artículo que lo que pretende determinar es
los niveles de vitamina E y vitamina C en embarazadas y recién nacidos. Ajá. Lo seleccionó alguno de sus compañeros, así que quiero que me ayuden, por favor, que se tomen 2 minutos para hacer el análisis. Entonces, vean, lo que se quiere predecir es la concentración de vitamina E en el recién nacido. Uh-huh. Y tenemos estas distintas variables predictoras. Tómense estos minutos para analizarlo y ahorita voy a irles preguntando sobre la interpretación del modelo. Corre tiempo. Cuando acaben, van levantando la mano, por favor. Solo queda 1 minuto. No los quiero presionar. Ay. Bueno, si quiere, yo lo que yo creo, bueno, Esperen, tantito, esperen, Ah, ok. esperen, hasta que hayan levantado la mano los demás. La mitad más 1. ¿Listos? Córranle porque ya son las 9. Yo me puedo seguir aquí, pero ustedes tienen que regresar a sus consultas. Sí, casi acabó. Sí. ¿Listos? Ya. Tiempo. Oscar, tu turno. Bueno, de acuerdo a esta tabla, pareciera que lo que es el riesgo de ganancia de peso y la vitamina E de la madre se relacionan con la concentración de la vitamina E. Ok, bien, Oscar. Ahora, Yael, ¿qué más podrías agregar? Bueno, a diferencia, los niveles de vitamina C de la madre son menores o disminuyen al aumentarse la concentración de vitamina E del recién nacido. Ok, acuérdense que en este caso vitamina E va en el eje de las Y, vitamina C en el eje de las X. Entonces, al aumentar la vitamina C, ¿qué pasa con la vitamina E? Disminuye. Ajá, en el recién nacido, ¿ok? ¿Están de acuerdo con esta interpretación de Yael? Armando. Sí, en el eje de las X iría la vitamina
E. E, Ujú. E, y en el eje de la Y iría la vitamina C. Exacto. Entonces, a medida que va aumentando la vitamina E en el recién nacido, va disminuyendo la vitamina C en la madre. Ok. Alexandre, ¿cuál es la magnitud de vitamina E de la madre? ¿Qué tanto o cuánto aumenta la vitamina E en el recién nacido a partir de la vitamina E de la madre? Perdón, ¿cuánto aumenta la vitamina C a partir de la vitamina E? Al revés, ¿cuánto No, aumenta la vitamina o cuál es el impacto de la vitamina C en la vitamina E? Bueno, pero ya habíamos visto vitamina C, entonces es vitamina E. Ajá, pues ahí dice que es un 0.535, este, por cada, No está tan fácil, ¿verdad? Este artículo. es que nos falta la constante, ¿no? Nos falta la constante, pero aparte, Alexandre, aquí ya se dio cuenta. Les están poniendo el coeficiente beta estandarizado, no el no estandarizado. Acuérdense que el estandarizado solo nos dice cuál es la variable que más predice. Entonces, en este caso, la variable que predice es la que tiene el valor más alto, que es vitamina E de la madre. No podríamos hablar de qué tanto al aumentar la vitamina E de la mamá aumenta la del recién nacido, porque son coeficientes estandarizados. Entonces, el estandarizado solo me dice cuál es la variable que está impactando más. En este caso es vitamina E de la madre. okay. Y el signo, pues lo único que nos diría es que al aumentar, por ejemplo, vitamina C, disminuye la vitamina E en el recién nacido, pero no tenemos más información. Tenemos la R cuadrada. Estas variables nos explican el 33%. Y de estas variables, pues lo más probable es que todo se deba a la vitamina E. Y es hasta cierto punto lógico, ¿no les parece? Que lo que ayude a predecir la vitamina E del niño sea la vitamina E de la mamá. Sí, claro. Entonces, este artículo no tiene todos los datos completos ni nos permitiría hacer una ecuación. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es un modelo de regresión lineal múltiple. Les voy a subir la base para que ustedes construyan un modelo. Ya saben que si tienen alguna duda respecto a qué significa, me dicen, lo vamos a utilizar para predecir glucosa. ¿Sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana y les voy a traer algún artículo para que podamos hacer estos ejercicios de repaso. Y para que vean los distintos artículos y cómo cada uno de ellos puede ser representado de distinta manera. Entonces, su tarea es hacer un modelo de regresión lineal para predecir glucosa. Tienen que buscar en otros artículos cómo ellos lo representan, cómo se representa. Porque lo que me van a mostrar a mí no son los pasos en SPSS, sino su modelo final. ¿Cómo lo mostrarían al lector? Si fuera ese su artículo final, ¿cómo lo mostrarían? Listo. Y bueno, pues si no tienen más preguntas o dudas sobre la tarea, nos vemos la siguiente semana. Doctora, entonces vamos a sacar como una correlación como de Pearson o de Spearman. Ajá. Ok, ya. Todos los pasos para hacerse un modelo de regresión. Tendrán que hacer un modelo sin ajuste y un modelo ajustado. Pero lo más importante es que ustedes hagan el ejercicio de cómo mostrarían esos resultados en un artículo de investigación. De acuerdo. Ok. Entonces, no se vale copiarme y pegarme todo lo de SPSS, tienen que hacer en la tabla de resultados. Ajá. Y una breve explicación. ¿Sale? De la tabla y conclusiones. Exacto. Ok. Ok, sí, está. Bueno, pues si no hay más dudas, nos vemos la siguiente semana. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. buena semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye.